Hay una palabra que usamos constantemente, pero que creo que muy poca gente realmente la entiende. Libertad. Todo el mundo quiere ser libre. Y hablamos de libertad financiera, libertad emocional, libertad de tiempo, libertad sexual, libertad de pensamiento. Pero últimamente me hago una pregunta incómoda. ¿Y si nunca hemos sido tan libres y al mismo tiempo tan esclavos? Porque vivimos en la época con más opciones de toda la historia humana. Podemos viajar, cambiar de carrera, crear negocios, mudarnos de país, expresarnos, consumir todo lo que queramos, decir casi cualquier cosa. Y aún así, hay millones de personas profundamente atrapadas. Atrapadas por ansiedad, por validación, por miedo, por comparación, por el consumo, por las redes sociales, por la dopamina, por la aprobación externa. Y entonces empecé a preguntarme, ¿qué significa realmente ser libre? Porque históricamente la libertad ha significado cosas muy distintas. En la antigua Grecia, por ejemplo, la libertad no significaba hacer lo que te diera la gana. Eso es muy moderno. Para filósofos como Sócrates o Platón, la verdadera libertad era poder gobernarte a ti mismo, dominar tus impulsos, tu ego, tus deseos. Porque si no puedes controlarte a ti mismo, realmente eres libre. Y eso me parece brutal. Porque hoy confundimos muchísimo libertad con la palabra libertinaje, con hacer lo que queremos, cuando queremos, cómo queremos. Pero pocas veces hablamos del costo. Y aquí es en donde creo que empieza el problema moderno. Porque la libertad real siempre viene acompañada de responsabilidad. Siempre. Y mucha gente quiere la primera sin aceptar la segunda. Queremos libertad financiera, pero no queremos asumir el riesgo. Queremos libertad física, pero no queremos disciplina. Queremos libertad emocional, pero no queremos enfrentar nuestras heridas. Queremos libertad del tiempo, pero no queremos renunciar a ciertas comodidades. Y entonces terminamos viviendo una contradicción constante. Hay algo que aprendí en el emprendimiento, emprendiendo, y también hablando con muchísimas personas en esta plataforma, en el ADN del éxito. Toda decisión libre tiene un costo, siempre. Y eso casi nadie nos lo dice. Tomar decisiones te hace libre, pero también te obliga a responsabilizarte de las consecuencias. Y ahí es en donde mucha gente se paraliza. Porque mientras no eliges, todavía puedes fantasear con todas las vidas posibles. Pero cuando eliges, matas todas las otras opciones. Y eso da miedo, muchísimo miedo, diría yo. Pienso mucho en esto cuando hablo con emprendedores. Por ejemplo, alguien como Enrique Tomás, que pasó por esta plataforma. Un hombre que empieza desde algo muy pequeño, un puesto humilde en un mercado, una idea pequeña, un inicio aparentemente limitado. Y aún así decide construir algo gigantesco. Pero la gente muchas veces mira el resultado y romantiza la libertad. Ah, qué libertad tener tu propia empresa. Ah, qué libertad sería construir algo propio. Pero no ven la responsabilidad que hay detrás. Las noches sin dormir, la incertidumbre, el miedo, la presión, las decisiones difíciles. Y ahí entendí algo. La libertad no es ausencia de peso. La libertad es elegir qué peso estás dispuesto a cargar. Y eso cambia
completamente toda la conversación, porque mucha gente hoy quiere una vida sin incomodidades y eso no existe. Todo en esta vida tiene un costo. Absolutamente todo. La estabilidad tiene un costo. La libertad tiene un costo. El amor tiene un costo. El crecimiento tiene un costo. Creo que madurar también es aceptar eso. Hay otro problema enorme en los tiempos modernos. Tenemos demasiadas opciones. Y parece que fuera algo positivo, pero psicológicamente no siempre lo es. Antes, la vida era muchísimo más limitada. Nacías en un lugar, tenías pocas opciones, tu camino estaba bastante definido. Hoy no. Hoy puedes hacer casi cualquier cosa que tú quieras. Y eso genera una presión brutal. Porque si puedes hacer casi cualquier cosa, entonces sientes que deberías de estar tomando siempre la decisión perfecta. Y eso destruye a muchas personas mentalmente. Vivimos obsesionados con optimizar la vida. La pareja perfecta, el cuerpo perfecto, la carrera perfecta, la decisión perfecta. Y en esa obsesión nos olvidamos de vivir. En esta plataforma recuerdo una conversación con Visila Bococo que me dejó pensando durante un buen tiempo. Ella hablaba del miedo de una forma muy distinta. No como el miedo como enemigo, sino como una brújula. Y eso me impactó muchísimo. Porque muchas veces creemos que ser libre es no sentir miedo. Pero quizás la verdadera libertad es poder actuar incluso sintiendo miedo. Tomar decisiones, actuar, moverte, elegir, construir. Porque el miedo nunca desaparece del todo. Pero sí puedes dejar de obedecerle al miedo. Y eso conecta mucho con algo que he aprendido personalmente. Las decisiones más importantes de mi vida vinieron acompañadas de muchísimo miedo. Por ejemplo, salir de mi emprendimiento anterior y empezar este proyecto del ADN del éxito. Volver a empezar sin garantías. No había certeza, no había seguridad. Había responsabilidad y había miedo. Pero también había algo más. Verdad. Y creo que eso al final es lo importante. Porque muchas veces el cuerpo sabe cuando estás viviendo una vida que ya no se siente tuya. Y aquí hay algo que todavía creo que es más profundo. Creo que hay mucha gente que hoy no es esclava de un gobierno, ni de una dictadura, ni de una cárcel física. Creo que somos esclavos de cosas mucho más invisibles. De lo que llamamos el algoritmo, el consumo, de la validación, de la comparación constante, de la necesidad de aprobación. Y eso es peligrosísimo. Porque cuando tu paz depende constantemente de cómo reaccionan los otros, ya no eres libre. Y aquí entra una idea que me parece brutal. Tal vez la verdadera libertad no es hacer todo lo que quieres. Tal vez la verdadera libertad es no convertirte en esclavo de todo lo que deseas. Y esa idea cambia muchísimo las cosas. Porque entonces la libertad deja de ser solo externa y se vuelve algo interno. Ya no depende solo del dinero o del tiempo o de la ubicación. Depende de qué tanto control tienes sobre ti mismo. Los estoicos hablaban muchísimo de esto. Epicteto decía algo muy poderoso: no eres libre si tus emociones controlan tu vida. Y hoy vivimos en una sociedad completamente
impulsiva. Todo es inmediato. Dopamina rápido, placer rápido, opiniones rápidas. Y en medio de todo eso, hemos perdido la capacidad del silencio, de la reflexión, de la profundidad. Por eso creo que hoy la libertad requiere algo muy difícil, que llamamos conciencia. Porque si no eres consciente, vas a vivir reaccionando automáticamente a todo. A tus impulsos, a tus emociones, a tus redes sociales, a las expectativas que tienen otros de ti. Y entonces no estás eligiendo realmente, solo estás reaccionando. Y quizás ahí está una de las reflexiones más importantes de este episodio. La mayoría de personas creen que la libertad es tener más opciones, pero quizás la verdadera libertad es tener claridad suficiente para saber cuál es ignorar. Porque decirle sí a algo siempre significa decirle no a muchas otras cosas. Y eso requiere responsabilidad. Yo hoy no creo que la libertad sea hacer lo que quieras todo el tiempo. Creo que la libertad es poder construir una vida coherente con quien realmente eres. Aunque eso implique poner unos límites, aunque implique disciplina, aunque implique renunciar a cosas. Porque al final, la libertad sin conciencia muchas veces termina convirtiéndose en otra forma de esclavitud. Y quizá por eso nunca tuvimos tantas opciones y nunca vimos tanta gente perdida. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio te resonó y compartes algunas de estas ideas o reflexiones conmigo, tengo que pedirte un pequeño favor. Suscríbete en el canal de YouTube del ADN del Éxito o en Spotify, en donde estés escuchando esto. De verdad, es gratis, toma 30 segundos y ese pequeño gesto a mí me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de conversaciones y reflexiones. Gracias por estar aquí, por dedicarme tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.